Hola, mi nombre es Edgardo de Marchi. Vamos a hablar sobre lesiones traumáticas de nervios periféricos. Este video pertenece a la Cátedra de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Nacional de La Plata. Para hablar de lesiones traumáticas de los nervios periféricos, vamos a desarrollar la estructura de los nervios periféricos, la anatomía y la topografía, el examen clínico. Vamos a clasificar las lesiones. Vamos a ver y hablar sobre el tratamiento de las lesiones agudas y sobre el tratamiento de las secuelas de estas lesiones. Dentro de la anatomía de los nervios periféricos vamos a tener que conocer que la estructura de un nervio normal está constituida por una capa que rodea al nervio llamada epineuro externo y una estructura de tejido conectivo similar al epineuro externo, que es el epineuro interno, que va a contener a cada uno de los fascículos. Estos fascículos van a estar constituidos por las fibras y estas fibras van a estar envueltas por una capa de mielina que rodea el axón. Cada fascículo va a estar constituido por un sinnúmero de axones y este fascículo va a estar sostenido por una estructura que es el endoneuro y envuelto por una capa que es el perineuro. Entonces, las estructuras que vamos a tener que tener presentes dentro del nervio periférico van a ser el epineuro, el perineuro y el endoneuro. A su vez, tenemos que recordar que el nervio periférico posee vascularización. A esta vascularización se la denomina vaso nervorum, y la vaso nervorum es una de las estructuras a tener en cuenta al momento de hacer la reparación quirúrgica de los nervios periféricos. Bueno, para hacer un repaso en cuanto a la fisiopatología de los nervios periféricos, tenemos que la fibra está constituida por una capa de mielina que rodea el axón. Estos axones están contenidos por el endoneuro, que es una capa de tejido conjuntivo, lo cual está rodeado por el perineuro, que contienen o forman los fascículos. Y estos fascículos se agrupan dentro del nervio periférico en un número alto, contenido dentro de la capa de epineuro interno y rodeado por una capa de epineuro externo. Cuando hay una lesión de la capa de mielina y el axón, a esta forma de lesión se la llama neurapraxia. Generalmente es por una compresión mínima y la isquemia es la causa fundamental. Cuando la lesión involucra ya al perineuro, o sea, está el perineuro, el endoneuro, la capa de mielina y el axón, están involucrados a esa forma patológica, se la llama axonomesis, y generalmente la lesión es más grave que la neurapraxia y muchas veces requiere de algún tipo de cirugía. Y cuando la anoxa provoca una lesión ya del total del nervio, que pueden ser lesiones contusocortantes o cortantes, a esa lesión se le denomina neuromesis. Estas sí o sí requieren de cirugía. Las lesiones de los nervios periféricos las podemos clasificar según el grado de injuria
en la clasificación de Seddon, Sunderland y McKinnon. La que nosotros vamos a tener en cuenta es la clasificación de Seddon, que las clasifica en neurapraxia, axonomesis y neuromesis. Estas se caracterizan, en el caso de la neurapraxia, de una lesión de la capa de mielina. La axonomesis ya involucra al axón junto con la capa de mielina, y la neuromesis hay una lesión total del nervio periférico. ¿Cuál es la progresión de las lesiones nerviosas? Bueno, teniendo en cuenta que nos basamos en la clasificación de Seddon, la injuria nerviosa generalmente es la isquemia. La recuperación es espontánea y rápida, y generalmente no requiere de cirugía, sí de observación por 12 semanas. En cuanto a la axonomesis, la lesión que provoca esta lesión nerviosa generalmente es una lesión a nivel axonal, con tejidos sanos del resto del nervio. También la recuperación es espontánea, aunque puede ser lenta o parcialmente lenta, pero la característica que tiene junto a la neurapraxia que no requieren cirugía y generalmente ceden espontáneamente con una espera de 12 semanas o hasta 12 semanas. Cuando hablamos de la neuromesis, ya el tejido involucrado es todo el nervio, ¿sí? Hay un bloqueo del flujo axonal, lo que tiene el nervio que después de unas semanas empieza una degeneración valeriana de la estructura nerviosa distal a la lesión, o sea que hay una apoptosis de todas las fibras nerviosas, y el perineuro queda como estructura única tubular. Estas lesiones requieren de cirugía. Uno espera para poder tener una mejoría hasta 3 meses, pero lo que habitualmente se hace en los procedimientos quirúrgicos es una neurolisis, una resección del neuroma de amputación o de continuidad, y la colocación de injertos nerviosos. ¿Cómo evoluciona la lesión nerviosa luego de la injuria? Habitualmente lo que sucede es que las fibras o los nervios periféricos tienen fibras nerviosas sensitivas que dan la inervación generalmente a la piel, y fibras motoras que dan la inervación a los grupos musculares. Cuando se produce una injuria hay un cese de la conducción. Estamos hablando de una injuria, o sea, de una neuromesis que provoca la lesión total del nervio. Se produce la degeneración valeriana y hay un cese de la conducción nerviosa. Si esto se repara rápidamente con una neurorrafia, lo que podemos tener es que las fibras crecen por neurotrofismo, pero no tienen la capacidad de dirigirse las fibras sensitivas hacia los nervios sensitivos y las motoras hacia los nervios motores, sino que van a ir en forma mezclada. Esto, luego de unos meses de recuperación, el organismo va percibiendo esto y provoca la abolición de
fibras nerviosas sensitivas que van hacia los nervios motores y de las fibras motoras que fueron hacia los nervios sensitivos. Y entonces la recuperación generalmente es posible, pero tenemos una disestesias o hipostesias a nivel de esa región que inervaba sensitivamente el nervio, y una pérdida de la fuerza muscular a nivel de la inervación motora del grupo muscular. Cuando hacemos el examen clínico de estos pacientes o de los pacientes que han tenido una lesión nerviosa, debe hacerse en forma comparativa, o sea, tomando en cuenta el lado contralateral. Dentro de los objetivos que tenemos es conocer el tipo de lesión, si fue una neurocraxia, sonomnomesis o neuromesis, identificar el nivel del traumatismo, o sea, conocer detalladamente las regiones que inervan sensitivamente el nervio lesionado hacia distal de la lesión y los músculos inervados por este nervio, determinar las opciones de tratamiento y documentar si mejora o no la función sensitiva y motora. Bueno, las lesiones de los nervios periféricos pueden ser abiertas o cerradas. Generalmente las lesiones abiertas son por traumas directos y las cerradas por traumas indirectos. Estas lesiones abiertas pueden ser debidas a cortes netos, contusos cortantes o proyectiles, y las por corte neto generalmente corresponder a elementos como vidrios o cuchillos. Las contusos cortantes corresponden a fracturas expuestas, lesiones por sierra o amoladora, y aquellas lesiones por proyectiles generalmente hay que asociarlas a lesiones vasculares o lesiones óseas. Lo que hay que tener en cuenta que aquí lo que vamos a ver es un nervio, posiblemente un nervio en continuidad, a diferencia de las lesiones cortantes, contusos cortantes, pero la lesión, aunque el nervio esté en continuidad, se ha producido generalmente por ondas expansivas de los proyectiles que, si bien no cortan el nervio, provocan la lesión del mismo. Cuando hablamos de lesiones cerradas por mecanismos indirectos, ya estamos hablando de estiramientos o compresiones. Cuando tenemos un estiramiento de un nervio, generalmente cuando tenemos una fractura mediodiafisaria de húmero, y ahí va a estar afectado el nervio radial. Cuando tenemos una luxación anterior de hombro, ahí vamos a tener afectado el nervio axilar. Y las lesiones de plexo generalmente por accidentes en vía pública, son accidentes en motocicleta o en bicicleta, por caída sobre el hombro, se hace una extensión entre la cabeza y el hombro del paciente cuando cae, y esto provoca estiramiento y lesión nerviosa, que puede terminar generalmente en avulsiones. Y las lesiones por compresión generalmente pueden ser agudas, pero en realidad son de compromiso crónico o de larga evolución. La lesión por compresión característica que se da en forma aguda es la lesión o parálisis radial del sábado a la noche, que está descrita como aquel paciente que se duerme por estar porque se embriagó, se duerme contra o sobre el brazo, y el brazo apoyado sobre algún elemento romo o duro. Esto hace que ese tiempo que permanece el nervio radial apretado contra ese elemento duro
provoque una isquemia, que cuando el paciente se despierta se encuentra que tiene la mano caída. Las otras situaciones de descompresión, pero ya de mayor tiempo de evolución que pasan a la cronicidad, son generalmente los más característicos, el síndrome del túnel carpiano, como, como patología más característica. Cuando hablamos de lesiones nerviosas asociadas a fracturas, nos referimos a las lesiones abiertas. Tenemos que tener en cuenta que las fracturas en el miembro superior son las más frecuentes. Y dentro de estas, las que involucran al húmero, tanto en su porción medio-diafisaria o de la unión entre la diáfisis y la metáfisis distal. Y el labio más involucrado, o mayormente involucrado, es el labio radial, en un 70%. Si nos referimos a las fracturas del miembro inferior, las que corresponden a las fracturas de tibia, generalmente del platillo tibial o de peroneal proximal, que involucran al nervio peroneo, y corresponden a un 70%. Las fracturas y las luxaciones de cadera posteriores que involucran al nervio ciático corresponden al 60%. ¿Cómo valoramos mediante el examen físico los pacientes que han tenido una lesión del nervio periférico? Mediante la sensibilidad, la actividad motora y el dolor. La sensibilidad la podemos valorar con la estimulación táctil del movimiento. Esto se hace con las manos del examinador, tocando el miembro contralateral sano y haciendo en forma comparativa el mismo movimiento del lado afectado. Y esto se valora en una escala del 0 a 10, pidiéndole al paciente que nos diga cuánto siente en relación al miembro sano. La discriminación de 2 puntos, que se utiliza un elemento que tiene 2 puntas separadas por 2 milímetros generalmente. El paciente discrimina habitualmente entre esas 2 puntas, pero llega un momento que si está afectada la sensibilidad, las 2 puntas las registra como si le estuvieran tocando solo con una punta. El umbral de vibración, que se realiza con un diapasón de 256 ciclos por segundo, y el umbral de presión, que generalmente se utiliza un hilo de plástico que tiene una resistencia X. Si lo apoyamos, por ejemplo, sobre el volpejo de los dedos, y cuando este hilo hacemos presión y se dobla, es el momento en el cual nosotros tenemos que detallar si ese paciente, antes que se doblase el hilo, sintió o no. En base a eso vamos anotando. La actividad motora la evaluamos de varias maneras, mediante la visualización. Uno puede decir que tiene una actividad motora leve, moderada o severa, o sea, la afectación puede ser leve, moderada o severa, en relación a la atrofia, y la marcamos con cruces: la leve con una cruz, la moderada 2 y severa con 3 cruces. Y también valoramos la fuerza muscular. Generalmente cuando está la afectación es leve, tiene una fuerza que va entre 4 y 5, moderado entre 3 y 4, y de 0 a 3 cuando hay una afectación severa. El signo de Froment es otra forma de valorar.
que es pedirle al paciente que apriete un papel entre el dedo pulgar y la eminencia tenar. Generalmente esto se valora cuando hay una afectación del labio cubital. Si el paciente, en vez de tener el dedo extendido, el dedo pulgar extendido, y apretar el papel sobre la eminencia tenar o sobre el primer interóseo dorsal, flexiona la punta del dedo, estamos en presencia de una afectación del labio cubital. Entonces, ante este signo lo podemos anotar como presente o ausente. El cierre del puño generalmente evalúa al nervio mediano y al cubital. Puede estar completo o incompleto, dependiendo si tiene lesión o no de estos nervios. La función motoras específicas según el nervio afectado. Valorar la reducción del hombro en caso de lesiones o no del nervio axilar. Extensión del antebrazo sobre el brazo en lesiones proximales del nervio radial, o extensión de la muñeca de los dedos en lesiones medios o distales del nervio radial. Cuando valoramos el nervio mediano podemos hacer el signo de la O o del OK, haciendo oponencia entre el dedo índice y pulgar. Cuando valoramos la lesión del nervio mediano o la integridad del nervio mediano, también podemos hacerlo pidiéndole al paciente que nos flexione la falange distal del dedo pulgar e índice. Para valorar la integridad del nervio cubital, le podemos pedir al paciente que nos flexione la falange distal del dedo meñique y anular. Y en caso de tener una lesión o para valorar al nervio musculocutáneo, le podemos pedir al paciente que nos haga una flexión del codo, o sea, del antebrazo sobre el brazo. Ahora, cuando queremos valorar el dolor, lo podemos hacer mediante la escala EVA. El paciente le tenemos que preguntar cuánto es el dolor que siente, diciéndole que 0 es nada de dolor y 10 es un dolor que no lo puede tolerar, y generalmente el paciente nos dice que tiene un dolor de 5 o de 6, eso lo anotamos 1 en 10, 2 en 10, 5 en 10. Y otra forma de valorar el dolor es mediante la mnemotecnia Alicia, preguntándole al paciente cuándo apareció el dolor, la localización del dolor, el inicio del dolor, si hay alguna concomitancia, o sea, si se atenúa o se irradia hacia algún lugar este dolor. Conocer la localización y los músculos inervados por los nervios es de fundamental importancia para poder determinar la evolución de las lesiones de los nervios periféricos. Cuando hablamos del nervio musculocutáneo, tenemos que recordar que el nervio musculocutáneo nace del cordón lateral. La primera rama que da es para el coraco braquial, la segunda rama para el bíceps braquial, la tercera rama es para braquial y después da ramos sensitivos antebraquial cutáneo. Entonces, si tenemos una afectación del nervio musculocutáneo, sabemos que vamos a tener un déficit o una abolición de la flexión del codo, o sea, del antebrazo sobre el brazo,
Y si queremos valorar la evolución de la lesión nerviosa, generalmente lo que vamos a constatar es si va recuperando la sensibilidad del músculo antebraquial cutáneo o si va comenzando a tener flexión de codo. Cuando hablamos del nervio mediano, tenemos que reconocer que nace del cordón medial del plexo braquial y que tiene aportes de las raíces C6, C7, C8 y T1. El primer ramo que da es a nivel proximal del codo para el pronador redondo, luego para el flexor carpis radialis, para el flexor profundo de los dedos, para el flexor profundo del pulgar, del índice y del dedo medio. La otra rama es para el palmar mayor y para el flexor superficial de los dedos, para todos. Luego da el nervio interóseo anterior, que tiene una rama para el flexor pollis longus o el flexor largo del pulgar, y para el pronador cuadrado, y esta rama, que es la interóseo anterior, terminaría aquí. La otra rama sería, que ya la da el nervio mediano a nivel de la mano, sería para el primero y segundo lumbrical. Luego la rama tenariana, que da para el grupo tenar, donde inerva el aductor pollis longus brevis, para el flexor pollis brevis y el oponente, y un ramo sensitivo para la palma de la mano. El nervio cubital nace del cordón medial del plexo braquial, tiene raíces de C7, C8 y T1. El primer ramo es para el flexor profundo del cuarto y quinto dedo. El segundo ramo es para el flexor carpis ulnaris. Un tercer ramo que es para el nervio cutáneo dorsal del antebrazo y para el nervio cutáneo palmar del antebrazo. Sigue, una vez que pasa por el canal del Gullón, da un ramo profundo para la eminencia hipotenar, para el aductor, flexor y el oponente del meñique, y otro ramo para el palmar corto del meñique. Y un ramo profundo que va hacia la eminencia tenar, antes de dar los nervios para el aductor y el vientre superficial del flexor pollis brevis, da la inervación al tercer y cuarto lumbrical y a los interóseos palmares y dorsales. El nervio radial nace del cordón posterior y tiene fibras de C6, C7 y C8. Conjuntamente del cordón posterior nace el nervio axilar, que va a dar la inervación motora y sensitiva al músculo deltoides. El primer ramo que da el nervio radial, una vez que pasa el borde inferior del pectoral, es para el tríceps. Luego da ramos sensitivos para cutáneos posteriores del brazo, lateral del brazo y cutáneo del antebrazo, antes de entrar al canal de torsión. Una vez que entra al canal de torsión o en el transcurso de él, va a dar el nervio para el brachios radialis. Luego que sale del canal de torsión y entra al canal bicipital externo, o sea,
luego de pasar por el tabique intermuscular externo, va a dar el ramo para el extensor carpis radialis longus y para el extensor carpis radialis brevis. Antes de ingresar a la arcada de Frost, o sea, entre el vientre superficial y profundo del supinador corto, va a dar la rama para el supinador. Ahí se transforma el nervio interioso posterior y va a dar un ramo superficial para el extensor carpis majus, extensor común de los dedos y extensor del quinto dedo. Y un ramo para el grupo profundo que va a dar la inervación al aductor largo del pulgar, al extensor largo del pulgar y al extensor corto del pulgar. Conjuntamente, cuando da el ramo para transformarse en nervio interioso posterior, da un ramo sensitivo que le va a dar la sensibilidad a la cara dorsal de la mano, del pulgar y del dedo índice. Debemos reconocer el territorio sensitivo de los nervios, de las raíces nerviosas de los nervios periféricos. Valoramos al nervio mediano, que le da la inervación a la región palmar de la mano, del dedo pulgar, índice medio y mitad radial del anular. En el dorso le da la inervación sensitiva a la mitad radial dorsal de la articulación distal del dedo anular, a la totalidad de la distal del dedo medio y del dedo índice y la región palmar del pulgar. Cuando nos referimos al labio cubital, le va a dar la inervación sensitiva al dorso de la mano, a la primera y segunda falange del lado cubital del dedo medio, al dedo anular y al dedo meñique, y a la región palmar del quinto y la región cubital del cuarto dedo. Y cuando valoramos la sensibilidad del labio radial, vamos a observar que le da la sensibilidad al dorso de la mano, a la parte dorsal del pulgar, del índice y del dedo medio, la región radial, con excepción de las falanges distales. En cuanto a las pruebas para valorar la sensibilidad, tenemos la de tocar en movimiento, donde le pedimos al paciente que nos diga si siente de igual manera de un dedo al dedo contralateral. Estas pruebas las hacemos con los ojos cerrados de los pacientes. Le pedimos a los pacientes que cierren los ojos, previo reconocimiento de lo que le vamos a hacer, y vamos valorando para cada prueba. La otra prueba es con el elemento de dos puntas, este elemento de McKinnon, que tiene dos puntas que están separadas por diferentes distancias, y generalmente esto vamos tocando hasta que el paciente reconoce dos puntas como una. La otra forma es para la sensibilidad profunda, la utilización del diapasón, un diapasón de 256 ciclos por segundo, que es posible de usar. Y el otro elemento son
los hilos de nylon que tienen una dureza diferente cada hilo, y hacemos presión contra la piel, y si antes de doblarse el paciente reconoce que lo estamos tocando, anotamos la medida a la que corresponde ese hilo. Estos elementos o parte de estos elementos no los tenemos habitualmente en el consultorio y menos en el hospital. Entonces la forma de reemplazarlo es con un clip. Abrimos a 2 milímetros y vamos tocando la palma de la región palmar de los dedos o la palma de la mano hasta que el paciente lo reconozca como una sola punta. Y para la vibración podemos usar un celular que no va a ser lo mismo con diapasón, porque tiene una vibración en ciclo por segundo mucho menor al diapasón, pero puede ser de ayuda para poder medir la sensibilidad profunda. Para hacer una valoración de las pruebas motoras, podemos pedirle al paciente que extienda la muñeca y que extienda los dedos con flexión de la articulación interfalángica proximal, solamente con extensión de la metacarpofalángica. De esta manera podemos valorar el nervio radial. En caso de que haya una lesión del nervio radial, vamos a tener una mano péndula. Para evaluar el nervio mediano, le pedimos entonces al paciente que haga el signo de la O o del OK. En caso de que haya una lesión del nervio mediano, vamos a tener la imposibilidad del paciente de hacer la flexión de la interfalángica distal del dedo índice y del dedo pulgar. Entonces no va a poder hacer la O entre el índice y el pulgar. Acá vamos a ver la imagen en video de un paciente que tuvo una lesión del nervio radial. Fíjense que el paciente no puede extender la muñeca ni los dedos, está imposibilitado. Generalmente este tipo de lesiones no había tenido un trauma previo, amaneció luego de haberse dormido, posiblemente apoyado sobre el brazo por alguna situación de debilidad del paciente, con la mano no solamente dormida, porque tiene pérdida de la sensibilidad en el dorso de la mano a nivel del pulgar, del dedo índice y parte del dedo medio, sino con la imposibilidad, como vimos recién, de extender tanto la muñeca como los dedos. Cuando vemos este tipo de lesiones, generalmente son neuropraxias, o sea que tienen evolución favorable, de que hay que esperarla, uno espera hasta 12 semanas, y que la lesión generalmente está a nivel del canal de torsión del húmero, porque lo que no puede hacer el paciente es flexionar o extender, mejor dicho, la muñeca. Entonces, si recuerdan la parte de la anatomía del nervio radial, que el extensor carpis radialis da su rama proximal a la articulación del codo, y no tenemos tensión del codo, posiblemente la neuropraxia está a nivel del nervio, del canal de torsión. Si nosotros valoráramos la sensibilidad y el paciente no tiene sensibilidad en el antebrazo, tendría que ser proximal a la emergencia de la raíz, que da la sensibilidad a nivel del antebrazo. Entonces de esa manera podemos dar la localización. Estos pacientes hay que hacer un seguimiento y generalmente mejoran.
¿De qué manera los mantenemos? Hacemos un tratamiento. El tratamiento es ortopédico con ferulajes para que no se estructure la articulación de la muñeca en flexión, porque ellos tienen flexión de dedos, pero lo que no tienen es extensión de dedos ni de muñeca. Entonces, para que no haya una estructuración de la articulación de la muñeca, le hacemos férulas para mantener la muñeca neutra y que no tenga ese tipo de enfermedades. Otra forma de valorar es mediante el signo de Fromen. Le pedimos al paciente que haga, que trate de contener el papel a nivel del primer espacio interóseo y del segundo espacio interóseo. Generalmente en lesiones del nervio cubital, el paciente no puede hacer este tipo de aprehensión del papel, y lo que hace también es una flexión de la articulación interfalángica del pulgar para poder sostener el papel. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas que presentan los pacientes que tienen lesiones de los nervios periféricos? En relación a las injurias, la neuropraxia tiene como síntoma característico la parestesia, igual que la axonommesis. Esto lo podemos valorar mediante maniobras de provocación, que son maniobras que exacerban la sintomatología. Dentro de estas maniobras tenemos la maniobra de Tinel, la de Fallen y la de Durkheim. En cuanto a los signos, lo podemos valorar mediante la observación directa porque vemos que hay una atrofia muscular, o por la solicitud de una resonancia nuclear magnética, donde se pueden ver en las degeneraciones ya de larga data, degeneración grasa, o sea, invasión de la grasa en donde debería haber músculo por denervación. Otros elementos que podemos utilizar, pero que son operador dependientes, son el electromiograma para medir los potenciales de conducción nerviosa y la velocidad de conducción, y la ecografía para una valoración de los nervios o de las lesiones nerviosas. Entonces, en una neuropraxia vamos a tener parestesias en cuanto a los síntomas, parestesias intermitentes, y la maniobra de Tinel, Fallen y Durkheim va a ser positiva. En la axonommesis, ya este tipo de lesión, generalmente hay una compresión, pero que es de larga data, o la lesión que tuvo por estiramiento o compresión deja un neuroma por contigüidad, o sea que es una lesión que hace el nervio hace una cicatriz, pero que deja pasar algunos impulsos, y las maniobras de provocación también son positivas, pero con más intensidad, y lo que podemos tener, o se suma a esto, la atrofia muscular. Y cuando tenemos una neuroadmesis, las parestesias se hacen permanentes, o sea que o nulas. Acá generalmente las parestesias no existen porque hay una lesión completa del nervio. El signo de Tinel puede ser positivo si es una lesión que ha sido reparada quirúrgicamente. Entonces la percusión a nivel de la reparación puede dar sintomatología de parestesias distal a la sutura. Ya Fallen y Durkheim no se utilizan en este tipo de
lesiones nerviosas, pero lo que posiblemente tengamos en caso de que la neurorrafia, o sea, la sutura nerviosa no haya dado resultado y el nervio no esté creciendo, una atrofia muscular y degeneración grasa que la vamos a valorar mediante la resonancia. Acá vamos a ver las pruebas de provocación. El test de Fallen, le pedimos al paciente que haga una flexión palmar de ambas muñecas y que mantenga en esa posición durante 30 segundos. Si el test es positivo, comenzará a haber parestesias a nivel del pulgar, del dedo índice y del dedo medio. En caso del test de Tinel, es la percusión a nivel de un nervio. En este caso lo que estamos viendo es que el operador hace una percusión sobre el nervio mediano. En caso de que haya una compresión a nivel del túnel carpiano por compresión del retináculo flexor, va a haber parestesia a nivel del pulgar, del índice o del dedo medio. Otra forma de valorar es mediante el test de Durkheim, que es la compresión a nivel del nervio. En este caso lo que está haciendo el operador es la compresión a nivel del nervio mediano. En caso de que sea positivo, también va a haber parestesia a nivel del dedo pulgar, índice y medio. Algunos de los diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar: esta era una paciente que había tenido una fractura de radio distal tratada de manera ortopédica con un yeso braquipalmar durante 45 días. Luego de retirar el yeso, la paciente refiere que no puede flexionar el dedo índice. Realizamos pruebas para valorar la posibilidad de una lesión del flexor superficial o profundo, sosteniendo la falange. Vemos que puede flexionar parcialmente la articulación interfalángica proximal, pero la articulación interfalángica distal no puede ser flexionada. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial si es una lesión del tendón superficial o profundo del dedo índice o una lesión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo como complicación de la fractura de muñeca. Entonces lo que hicimos es solicitar una ecografía. Habíamos dicho que la ecografía nos puede dar una valoración si tenemos una lesión nerviosa. Lo que pasa que una lesión nerviosa a nivel del nervio mediano por como complicación de una fractura de red distal es difícil de valorar porque no podemos visualizar fascículos nerviosos. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los ramos sensitivos, si recordamos la anatomía del nervio mediano, que el ramo motor para el flexor profundo del dedo índice y del medio son en la proximidad de la articulación del codo. Entonces, si uno piensa que esto puede ser una lesión nerviosa consecuencia de una fractura de red distal, es bastante difícil porque es muy selectivo y el ramo para este músculo no da proximal al codo. Entonces lo que hay que pensar es una lesión tendinosa.
Entonces solicitamos una ecografía y acá en la imagen se puede ver en el corte longitudinal al eje de la articulación interfalángica proximal. Se puede ver un hematoma que denota la lesión de un hematoma o una fibrosis, porque ya llevaba 45 días la lesión del tendón profundo. Este es el corte transverso, acá se ven las bandeletas laterales y en el centro fibrosis o hematoma por falta del flexor profundo. Este es otro paciente que tuvo una lesión o una fractura de radio distal. Este paciente fue intervenido quirúrgicamente con una osteosíntesis, no tengo la imagen, pero me vino en consulta porque el paciente luego de la cirugía refería que no podía extender la falange del dedo pulgar del lado operado. Entonces acá se plantea también la posibilidad de que haya habido una lesión en el momento del trauma o una lesión posterior a la cirugía por la osteosíntesis. Entonces lo que tenemos que tener presente es que una fractura de radio distal es difícil que nos dé por lesión nerviosa un déficit de la extensión de la falange distal del pulgar, porque la falange distal del pulgar se extiende como consecuencia de la acción del extensor largo del pulgar. Y si recordamos la topografía del labio radial, el extensor largo del pulgar, el ramo para el extensor largo del pulgar lo da a nivel del canal bicipital externo. Entonces una fractura de radio distal no podría dar por lesión nerviosa un déficit de la extensión de la falange distal del pulgar. Sí, lo que hay que pensar que hay una lesión del tendón del extensor largo del pulgar y puede haber sido por el traumatismo mismo o por producto de la osteosíntesis que le hicieron de radio. Pero en el video se ve claramente que el paciente no puede extender la falange distal del radio. Entonces, para empezar a hablar del tratamiento de las lesiones agudas, o sea, lesiones que pueden ser abiertas o cerradas, la reparación nerviosa ideal en caso de las lesiones abiertas o lesiones directas de los nervios periféricos debe cumplir con algunas pautas. La primera sería la realizada principalmente ya sea de inmediato o en forma diferida. Esto que significa que cuanto antes se haga la reparación nerviosa ante un corte neto, generalmente mejor resultado va a tener esa reparación y el pronóstico de la lesión. O hacerla diferida en caso de lesiones abiertas, pero que son por lesiones contusocortantes, heridas por moladora o heridas por fracturas o fracturas expuestas. Otra de las condiciones que debemos tener que sean en lechos bien vascularizados con poca o ninguna cicatriz. Esto habla para las lesiones agudas que uno puede reparar en forma inmediata. Generalmente tienen buena cobertura cutánea o musculocutánea y no hay inconveniente. En fracturas expuestas, donde
hay pérdida de sustancia, pérdida de piel, de tejido celular subcutáneo o de fascia y músculo, las lesiones nerviosas pueden quedar para un segundo término y se hacen de forma diferida. Otra de las formas o de las condiciones que tenemos que tener en cuenta es que el nervio o las terminaciones o los extremos de los nervios sean viables. O sea, si tenemos gran deterioro de los extremos de los nervios, generalmente eso va a requerir de que necesitemos injertos nerviosos o transferencias nerviosas, entonces posiblemente se deje para un segundo término, de que no haya hematomas de las zonas, de que haya una alineación de los fascículos. Habíamos dicho que la forma de poder alinear los fascículos o los nervios eran utilizando la base nervorum. Si esto no lo podemos ver porque no es un corte neto, es difícil de que uno lo pueda utilizar. Dar el menor número de puntos posibles en el epineuro. Esto es para que esos puntos de sutura no hagan fibrosis y no interfieran en el crecimiento axonal o fascicular y provocan neuromas. De que la reparación nerviosa no sea tensión. Generalmente la reparación nerviosa requiere de que haya un nervio que no esté a tensión para que eso no genere fibrosis y neuromas. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las reparaciones permitan la flexión mínima o moderada de las articulaciones. Básicamente está relacionado con que no estén en tensión las suturas. ¿Cuál es el tiempo para hacer o para reparar un nervio? Las suturas primarias, o las reparaciones primarias o las neurografias primarias se hacen antes de las 72 horas de la lesión. Ya una reparación que se haga entre las 72 horas del trauma y la primera semana es una reparación primaria retrasada o tardía. Y cuando uno la hace posterior a la semana es una reparación secundaria. Esta generalmente requiere de injertos nerviosos, de resección del neuroma de amputación y no tiene tan buena evolución como las suturas primarias. Bueno, como algoritmo de tratamiento tenemos que ante una lesión traumática abierta de los nervios periféricos, generalmente el tratamiento es quirúrgico. Hay que recordar que las lesiones abiertas generalmente tienen lesión completa del nervio parcial y se deben a cortes netos, contusos cortantes o fracturas expuestas. En caso de que el trauma sea cerrado, ya estamos bajo la sospecha de que esto fue o un entrampamiento, ¿sí? Una compresión, que puede ser generalmente aguda o crónica, o que haya habido un estiramiento. Recordemos que hay muchas lesiones, como por ejemplo lesiones del plexo braquial, que por estiramiento provocan lesión nerviosa. Hay otras también, como por ejemplo las fracturas mediodiafisarias de húmero, pueden provocar estiramiento del nervio radial,
luxaciones posteroexternas de codo, estiramientos del nervio interóseo posterior. Pero bueno, en todos esos casos lo que tenemos que hacer en definitiva es hacer un seguimiento. ¿Qué puede suceder cuando estamos haciendo ese seguimiento? Que la lesión no regenere, o sea, que no se recupere la lesión motora o la actividad motora de los nervios que inervan, de los músculos que inervan estos nervios, no se recupere. Entonces, ¿cuánto lo esperaríamos? Bueno, 12 semanas. Ese es el tiempo prudencial para nosotros poder decir, bueno, esta lesión está mejorando o no. En caso que pasen las 2 semanas y no haya mejorado, lo que tenemos que hacer es ir a una cirugía. ¿Cuál es el objetivo de esa cirugía? Bueno, reparar, explorar, ver, a ver qué tenemos que hacer con ese nervio. Otra cosa que puede suceder en estas 2 semanas es que la lesión regenere, ¿sí? Entonces ya ahí volvemos a hacer el seguimiento, o sea, esperamos cuánto tiempo podemos esperar. 3 meses. Hasta 3 meses estamos habilitados a decir, bueno, esta lesión viene mejorando. ¿Y por qué? Porque tenemos mejora en la sensibilidad y mejora en la actividad motora, ya sea de los nervios, de los músculos inervados por estos nervios. ¿Qué puede suceder? Que siga, que continúe mejorando, entonces nos quedamos tranquilos, decimos, bueno, esta lesión fue realmente un estiramiento, una neuroapraxia, un estiramiento. Recordemos que las neuroapraxias son generalmente lesiones que no requieren reparación quirúrgica, que solo requieren de que uno tenga paciencia y espere la evolución. Pero también puede suceder de que esta regeneración, esta mejora que nosotros veníamos teniendo, se detenga en esos 3 meses y no avance. También hay que recordar que cuanto más proximal es la lesión nerviosa, la recuperación va a ir evolucionando de proximal a distal. Entonces quizás tengamos, por ejemplo, una lesión del nervio radial a la altura por una fractura medio diafisaria de húmero, y podamos tener una actividad de tríceps recuperada, pero no tenemos ni extensión de muñeca ni extensión de dedos que recuperen. Entonces, ¿ahí qué tenemos que ir a hacer? Bueno, generalmente hay cosas para hacer, como por ejemplo las transferencias tendinosas. Bueno, entonces si se detiene, también tendremos que ir a una cirugía. Bueno, ahora vamos a ver algunos casos clínicos para ilustrar los tipos de lesiones que podemos encontrar en la práctica habitual. Bueno, este es un paciente de sexo masculino al que le habíamos hecho una biopsia de un tumor de peroné. Ahí se puede observar la cicatriz de la biopsia en forma incisional. Hicimos la demarcación de los reparos óseos, ¿sí? Esta es la radiografía donde se puede observar claramente una imagen que corresponde a un tumor de célula gigante. Sabemos que es un tumor de célula gigante porque teníamos el informe anatomopatológico previo. Posteriormente, recordamos que por el cuello del peroné, por debajo o distal a la cabeza del peroné, pasa el nervio ciático oblicuo externo. Lo tuvimos en cuenta, igual que cuando hicimos la biopsia incisional. Nuevamente los reparos óseos y
la disección tanto del ligamento colateral externo como del nervio ciático oblicuo externo. ¿Sí? Fíjense que acá sale una ramita para los músculos peroneos. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta esto, lo que hicimos es la resección del tumor. Esta es la pieza tumoral, donde se puede ver a nivel proximal la carilla articular de la articulación tibio-peronea proximal y la resección a este nivel con un margen de seguridad. Estas son piezas que las enviamos nuevamente, a pesar de tener el diagnóstico de anatomía patológica, para poder certificar de que hay un margen de seguridad para la curación o para el tratamiento de la enfermedad. Esta es la imagen radiológica de la instancia post-quirúrgica, donde se puede ver una grapa de anclaje y una tornillización para lo que fue la plástica del ligamento colateral externo, que lo hicimos con tendón de músculo semitendinoso, y el espacio que queda a nivel de la resección del tumor. Acá tenemos la imagen de una radiografía de frente y perfil de rodilla, o sea, involucra la articulación de la rodilla, de una paciente de 75 años de edad que por caída de su propia altura llega a la guardia con este traumatismo. Lo que podemos ver en la radiografía de frente, si prestamos atención, de que acá hay una fractura, pero sí se puede ver en la radiografía de perfil cómo está el trazo de fractura. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Aquí que en los cóndilos se insertan los músculos gemelos y que ellos traccionan. Cuando hay una fractura, lo que hace los cóndilos es rotar, rotan en esta dirección y pueden lesionar tanto el nervio ciático como el ciático oblicuo externo o la arteria poplitea. Eso hay que tenerlo en cuenta en caso de este tipo de fractura, que uno se centra en la patología misma, que es la fractura, y hace radiografías, inmoviliza a la paciente, le dice que la tiene que operar, pero lo que tenemos que evaluar es la sensibilidad del pie y la movilidad del pie. Generalmente lo que no podrían hacer si el ciático oblicuo externo o el tibial anterior estuviesen lesionados sería la flexión dorsal del pie o la flexión o la extensión de los dedos. Otro paciente que ingresa a la guardia con un traumatismo de rodilla por accidente en la vía pública. Si uno observa la rodilla, se notan que los relieves óseos se encuentran con una pequeña deformidad. ¿Sí? Si vemos la rodilla desde arriba, vemos que hay un desplazamiento lateral de la tibia, o que la rótula está luxada con una gran escoriación en la parte proximal de la rótula. Hacemos radiografía de frente y vemos esta fractura del platillo tibial extendida a la diáfisis. Y un desplazamiento lateral de lo que es el platillo tibial. Lo que tenemos que recordar acá, de vuelta, que el ciático oblicuo externo viene por posterior y se hace anterior a nivel del cuello del peroné.
Y ante un desplazamiento como este, lateral, con una fractura del platillo tibial, incluso las fracturas de peroné proximal, puede haber lesiones del mismo. Esta es una paciente de sexo femenino que es traída a la guardia por presentar una herida por arma de fuego. Se puede observar el orificio de entrada a nivel lateral y el orificio de salida a nivel medial. Se le realizaron radiografías de frente y perfil de fémur, donde se pueden observar las esquirlas del proyectil y una fractura en ala de mariposa a nivel medio diafisario de fémur. Como tratamiento transitorio de este tipo de fractura, lo que hacemos es una transficción para una tracción esquelética a nivel del tubérculo anterior de la tibia, con una colocación de una soga que pasa a través de una polea en este arnés, que es una férula de Brown, y donde se le coloca a nivel distal un peso con el 7% del peso corporal del paciente, aproximadamente. ¿Qué tenemos que tener presente acá? Es que esta transficción se hace a nivel del tubérculo anterior de la tibia y que nosotros cuando hacemos la transficción lo hacemos de externo a interno. Esto pasa por un lugar de seguridad que está 2 centímetros distal al tubérculo anterior de la tibia y 2 centímetros lateral al mismo. Por esta zona tenemos un espacio de seguridad donde no dañaríamos el nervio ciático ocluido externo. Esta tracción esquelética se hace generalmente con el paso de un clavo de Steinmann a este nivel y ayudado por un motor eléctrico que es un taladro. Entonces la alta revolución de este tipo de elemento cercano al nervio puede generar una lesión por temperatura, por alta temperatura, por la velocidad con la que gira. Así que siempre es de buena práctica realizar este tipo de transficciones lo más despacio posible para que no se produzcan estas lesiones. Bueno, esta es una paciente de sexo femenino que es traída por la ambulancia en tabla de extricación luego de haber sufrido un accidente de tránsito en la vía pública. Al momento del examen clínico se observa que la paciente presenta su miembro inferior izquierdo en rotación interna y aducción. Ante la sospecha de una luxación de cadera, solicitamos una radiografía de pelvis en incidencia frente, que es esta que tenemos en el monitor, donde podemos observar que el acetábulo no tiene la cabeza del fémur en su posición, o que la cabeza del fémur ha perdido su domicilio. Otra estructura que nos va a ayudar a saber en qué orientación está el fémur contralateral es la ausencia del trocánter menor. Esto significa de que la cadera está rotada hacia interno y que presenta una luxación posterior. Lo que tenemos que tener presente es que el nervio ciático pasa por
en la parte posterior del acetábulo, y que ante una luxación posterior de cadera, este nervio puede estar traumatizado, puede presentar una contusión o un estiramiento. La manera de constatar esto, siempre previo a la reducción de la luxación, es pidiéndole al paciente que estire los dedos, flexione los dedos de los pies, o que flexione y extienda el tobillo. De esta manera podemos determinar de que la lesión estuvo previa a la reducción de la luxación o posterior a ella. Pasado todo este tiempo, lo que vamos a hacer es intentar reducir la luxación en sala de rayos o en el quirófano. Hay que tener presente que estos pacientes siempre están muy doloridos por el tipo de traumatismo, y lo tenemos que reducir en rayo por la contractura muscular que presenta, que no nos permite la reducción en sala de yeso. Luego de la reducción de la luxación, probar nuevamente si presenta extensión de los dedos, flexión de los dedos, extensión y flexión del tobillo. Bueno, esta es una paciente de 65 años de edad que ingresa a la guardia luego de haber sufrido una caída de su propia altura en su domicilio. Al ingreso le realizamos esta radiografía, una radiografía de frente y perfil de radio distal. Se puede observar el trazo de fractura y de que no existe compromiso a nivel articular, y en la radiografía de perfil se evidencia también el trazo de fractura y un desplazamiento dorsal del fragmento distal del radio. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de fracturas se trata muchas veces en la urgencia y en la guardia, y que se utilizan clavijas de Kirchner de manera percutánea. Es una osteodesis, o sea, es la manera de estabilizar la fractura de manera percutánea con clavijas de Kirchner. Lo que hay que tener en cuenta es que estas clavijas de Kirchner ingresan a nivel lateral, y muchas veces lo que pueden hacer es lesionar el ramo sensitivo radial, que pasa próximo a la estiloides radial, que es por donde ingresarían estas dos clavijas y esta tercera, y que si no se tiene en cuenta esta estructura anatómica, muchas veces se lesiona y el paciente va a tener una anestesia o una hipoestesia a nivel tanto del dorso de la mano, del dorso del dedo índice o del dorso del dedo pulgar. Bueno, este es otro paciente en edad pediátrica que sufre un traumatismo por caída de su bicicleta. Cuando ingresa a la guardia, vemos una gran tumefacción a nivel del codo. Evaluamos a nivel sensitivo y motor, nervio radial, mediano y cubital. Recordar que el nervio interoseo posterior pasa a través del cuello del radio, y como vemos en la radiografía, el gran desplazamiento lateral y posterior del radio pueden comprometer el nervio interoseo posterior. Luego de la reducción y del tratamiento con inmovilización enyesada, hacemos las pruebas nuevamente para evaluar la integridad de los nervios, para determinar que si hubo lesión no fue posterior a la reducción. Bueno, este es otro paciente que nos llega a la consulta luego de que le habían hecho una
una osteosíntesis de cúbito de radio porque había sufrido un accidente de tránsito. El paciente, cuando llega a la consulta, viene con la imposibilidad de realizar extensión de la muñeca y de los dedos de la mano. Ante el antecedente de la osteosíntesis y que el paciente refería que luego de la misma no había podido realizar dicho movimiento, decidimos realizar la exploración para ver si había algún compromiso del nervio interóseo posterior. Utilizamos la misma vía de abordaje y ampliada que habían utilizado para hacer la osteosíntesis de radio, y cuando llegamos a la zona del nervio interóseo posterior, vimos que la placa estaba comprimiendo el nervio, y bueno, retiramos la placa y vimos que el nervio estaba lesionado, por lo cual decidimos hacer un tratamiento en segunda instancia. Bueno, es de otro paciente de 73 años de edad que concurre a la consulta porque presentaba anestesia a nivel del dedo pulgar, del dedo índice, del dedo medio y de la mitad radial del dedo anular. Este es un dato subjetivo, que el paciente refiera que tiene hipoestesia o anestesia a nivel de estos dedos, el cual tenemos que creer y comparar con el lado contralateral. Para tener en cuenta, el paciente o el nervio mediano pasa por debajo del retináculo flexor y este nervio se comprime, ¿sí? Se comprime por debajo del retináculo flexor y puede dar esta sintomatología a nivel de estos dedos. Otra cosa para tener en cuenta es la rama tenariana, que es una rama motora del nervio mediano que da la inervación a los músculos de la eminencia tenar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este paciente a este momento tenía una hipotrofia de los músculos de la eminencia tenar, que se hace más evidente a nivel de la imagen de la derecha, y que el paciente puede ser intervenido quirúrgicamente para realizar una descompresión a nivel del retináculo flexor. Lo que hay que advertirle al paciente de que la sensibilidad puede recuperarla en forma paulatina y a lo largo de un tiempo prudencial, lo que posiblemente no modifique es la hipotrofia que tiene a nivel de la eminencia tenar. Bueno, esta es una paciente que nos llega a la consulta luego de haber sido intervenida quirúrgicamente, consecuencia de haber presentado en su momento una herida por arma blanca a nivel de la palma de la mano. Lo que tenemos que tener en cuenta que a nivel de la herida posiblemente haya habido una lesión del nervio cubital. El nervio cubital tiene un ramo sensitivo superficial y un ramo motor profundo. En la imagen de la derecha lo que vemos es una hiperextensión de la articulación metacarpofalángica del cuarto y quinto dedo y una flexión de las articulaciones interfalángicas proximales del cuarto y quinto dedo. Esta imagen se la llama deformidad en mano de predicador y es patognomónica de la lesión del nervio cubital. Bueno, este es otro paciente que recibimos por guardia con una herida pulmonar en la cara distal y palmar del antebrazo.
Al momento de la consulta evaluamos los elementos vasculonerviosos y musculotendinosos. Lo exploramos en quirófano, donde pudimos ver a nivel del labio mediano, es una lesión total del labio mediano, acá se ve su cabo distal, y acá estamos realizando la sutura del labio cubital. También se le hicieron suturas de la arteria radial y cubital. ¿De qué manera hacemos la sutura de los nervios? Tratamos de afrontar lo máximo posible los cabos nerviosos, hacemos puntos de suturas la menor cantidad posible para que esto no genere fibrosis y no genere un neuroma posterior. Afrontamos los cabos y realizamos sobre la cara anterior del nervio puntos de suturas. Esto se le denomina neurorrafia. Esta es otra paciente que ingresa por guardia, traída por ambulancia, y que había tenido un accidente en la vía pública. Se puede observar la deformidad del brazo derecho. Como siempre, realizamos la evaluación de los elementos vasculonerviosos y musculotendinosos. Tomamos el pulso radial y cubital y valoramos la sensibilidad a nivel distal sobre la mano. Se le realizaron radiografías. Esta es la radiografía del húmero, donde se puede ver una fractura espiroidea o oblicua larga de medio difisaria de húmero, y lo que sí tenemos que recordar acá, que a ese nivel, por la cara posterior, viene transitando el labio radial y se hace látero anterior a nivel del canal de torsión del húmero, y en esta circunstancia el labio puede tener algún tipo de traumatismo o elongación con la posterior presencia de lesión y de imposibilidad de extender la muñeca y los dedos posteriormente. Como siempre decimos, la valoración al ingreso nos va a dar un detalle de que los elementos puedan o no estar lesionados, pero eso es lo que tenemos que anotar siempre en la historia clínica. Bueno, como tratamiento de las secuelas, esta es una secuela de una lesión de un paciente. Yo creo que este movimiento no le iba a penar. De una lesión del labio anterior posterior, y donde hicimos una transferencia tendinosa para que el paciente pueda extender la muñeca y los dedos. Y da vuelta. Ahí no, pero... Bueno, como conclusiones, debemos recordar los términos neuropraxia, sonosmesis y neuroanmesis, recordar la anatomía topográfica de los nervios periféricos, conocer las maniobras para evaluar los grupos musculares más representativos, inervados para cada nervio, reconocer también las zonas sensitivas de los nervios periféricos para su evaluación, y recordar los test de provocación. También
tener en cuenta esta frase de Susan McKinnon, que el tiempo es músculo y cuanto antes se pueda reparar una lesión nerviosa, mejor resultado y evolución va a tener el paciente.